una medida de este estilo, en el que estás prohibiendo la venta de edificios del parque existente cuando tú tienes el 85% de tu parque en G, que cuando tienes el 15% de tu parque en G, que es como deberíamos estar. Entonces, este año se va a producir un rescalado de todos los certificados, de las escalas de certificación, para que en G solamente tengamos el 15%. Entonces, esto ha sido evidentemente pues una decisión un poco complicadilla, parece ser que ya se ha adoptado y a partir de aquí va a haber una modificación del... sí. Estás comentando más o menos que yo quiero entender que si hasta ahora estábamos trabajando con temas de subvenciones para ayudar a mejorar la energética, en Europa se van a poner también las pilas con el tema de sancionar aquellas cosas que están mal. La SS, famosa que aquí conocemos todos, haciendo subvención, se va a ir hacia eso, porque tenemos que explicar a las comunidades de vecinos que probablemente se les va a sancionar. No es sanciones, ¿eh? O sea, no es sanción, tampoco es penalizar, es que simplemente si tú la quieres... Bueno, si los requisitos mínimos, lo que te van a decir es que si quieres poner en venta o en alquiler tu vivienda y es G, la tienes que mejorar. ¿Dónde se va a quedar? Si se va a quedar en la D, si la tienes que mejorar hasta una D o la tienes que mejorar a una E, pues bueno, eso... Pues no lo sé, no sé. Sí, sí. Una manera de obligar a sí. mejorar sus viviendas desde tú pagas la luz más cara, la igualdad de consumo, sí. porque tienes una letra peor que otra. Bueno, la verdad es que eso en concreto no lo sé, ¿de acuerdo? O sea, que el tema es que va a haber requisitos mínimos dentro de lo que es el parque de edificios existentes a la hora de poner en venta o en alquiler. Tú, si tienes una vivienda que es G, dentro de 2 o 3 años, no te van a dejar ponerla en, perdón, el 2030. Se está hablando del primer escalón es 2030, el segundo escalón 2040. Pero previamente va a haber un rescalado. Para que no sea, si no es para abrirse las venas. O sea, ¿El rescalado es automático? ¿El rescalado es automático por parte del Ministerio o hay que ir vivienda a vivienda diciendo que es una D o una F? Bueno, en principio pues habrá que ver, porque claro, al final... Unos cuantos en CO2 y unos cuantos en kilovatios hora, metro cuadrado. Sí. Entonces, tendrá que rescalar. Mira, lo que tiene tanto de CO2, al final va a ser una D. Bueno, vamos a ver. Si el rescalado se va a hacer automáticamente o va a requerir una emisión nueva del certificado energético, es algo que yo ahora mismo no lo sé. Yo apostaría a porque va a ser una nueva emisión del certificado energético. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, digamos que esto va por un lado. Dentro de lo que va a ser la modificación de los certificados en España, IDAE también quiere que cualquier medida que sea susceptible de recibir una subvención, porque contribuye a ahorrar energía, tiene que estar recogida dentro de los certificados energéticos. Entonces, por ejemplo, ahora mismo, si ponemos una válvula termostática, que puede parecer algo razonable y os aseguro que las válvulas termostáticas ahorran energía en los edificios. Entonces, sin embargo, eso dentro de lo que es el certificado energético no se tiene en cuenta en ningún lado. Y por lo tanto, bueno, pues lo que vamos a ver en las próximas versiones de los programas de certificación va a ser, pues en residencial, pérdidas en los circuitos de distribución, algunos temas relacionados con el control. Está un poco por determinar hasta qué punto. Porque desde Europa, de la misma manera que hay un certificado que es obligatorio porque lo manda Europa, va a haber también un nuevo certificado que es el SRI. Esto es una palabra nueva que está muy de moda en Europa, que es el Smart Readiness Indicator, que es una medición de la inteligencia de los edificios. Entonces, en la Unión Europea ya se ha aprobado que en los edificios terciarios va a ser obligatorio generar este certificado energético. Aquí, bueno, realmente puede ser una ayuda. Yo realmente estamos dentro de otro proyecto europeo en el que estamos desarrollando metodología para el cálculo del SRI. Además, junto con CENER, vamos a liderar
una prueba piloto en España de la aplicación de esto. Pero bueno, al final dentro de lo que es la inteligencia del edificio se mide cómo afecta al confort, cómo afecta al consumo energético, etcétera. Me parece que, bueno, no sé, yo en principio, pues hombre, estamos aquí involucrados, pero no sé, los temas de confort relacionados con es decir, no me parece que tengan tanta trascendencia como para que sea obligatorio que en un edificio terciario no lo tengan. Pero sí que tienen influencia en la eficiencia energética. Al final, si dentro de, más o menos dentro de lo que es la estrategia de mejora de la eficiencia energética, la primera de las opciones es reducir las demandas. Entonces, al final, con los niveles de aislamiento que estamos poniendo, joder, pues ya las demandas están controladísimas. Es decir, ya ponemos 15 centímetros de aislamiento en cualquier cubierta, en cualquier fachada. Sabemos que son los puentes térmicos. Se diseña para eliminar esos puentes térmicos. Los temas de estanqueidad en la envolvente pues cada vez están más controlados. De hecho, en el Código Técnico del 2019 aparece ese concepto, ¿no? El N50. Es decir, lo que es la reducción de las necesidades está controlada. Los rendimientos de los sistemas, pues bueno, ya sabéis que que nos viene una electrificación del parque, van a desaparecer las calderas y todo eso se sustituye por bombas de calor que se supone que son muchísimo, de la aerotermia, ¿no? Muchísimo más eficientes y por lo tanto estamos también agotando las posibilidades que tenemos con rendimiento de sistemas, ¿no? Mejorar el rendimiento de los sistemas. Y la tercera pata tradicional era la integración de renovables. Y entonces, pues bueno, ahí estamos viendo el boom de la fotovoltaica que nos está inundando por todas partes. Bueno, el tema es que cuando tú ya eso has apretado mucho, lo único que te quedan son los temas relacionados con la gestión de las necesidades del edificio, con el control del edificio, con que los termostatos estén incluso con estrategias de vamos a consumir más cuando la electricidad está barata. Ya sabéis que no tiene el mismo precio a todas horas y si tú tienes un edificio inteligente, lo que puedes hacer es aprovechar a consumir calefacción, refrigeración, etcétera, cuando las horas estén baratas, para no consumir cuando las horas estén caras. Y dices, pero bueno, ¿eso es un tema financiero? ¿Es un tema económico? Pues realmente subyace algo más que el tema económico-financiero. Subyace que esa electricidad a esas horas está barata porque se está generando pues en muchos casos con renovables. Y dentro de las renovables, pues también recuerdo que la nuclear es renovable. Dentro de lo que es el proyecto de taxonomía de la Unión Europea, se define la energía nuclear como renovables. Entre otras cosas, porque si os fijáis, dentro de lo que es el parque edificatorio, nos vamos a una electrificación del parque, todo lo que es la movilidad va a una electrificación del parque y ahora hay que preguntarse, ¿y de toda esa electricidad de dónde va a salir? ¿De acuerdo? Pues nos lo podemos imaginar, de dónde va a salir, porque no hay otra alternativa. O sea, no hay otra... Bueno, entonces, dentro de lo que son los certificados energéticos y esa aproximación que se hace a lo que es la realidad, o sea que vamos a intentar que el certificado se parezca, o por lo menos las medidas de mejora estén basadas en lo que es la realidad. La última EPBD, la última directiva europea, propone que los datos de consumos reales, si están, claro, si no están, no están, pero si están, que se utilicen en el certificado energético. Y yo me acuerdo cuando me compré la casa, una unifamiliar, el propietario anterior me dijo, bueno, esto consume como un mechero. O sea, tú calientas un poco por la mañana, tenía una chimenea, ¿no? Le pegas un calentón a la chimenea y con eso ya de sobra. Es decir, esto, claro, al final que está vendiendo, si no hay un certificado energético, te dice eso. El certificado energético, pues posiblemente habría salido F o G, o yo qué sé, algo de ya me habría informado, ¿no? Me habría dado alguna información que es útil. Joder, pero lo más útil que me llegó fue cuando me llegó la factura de 600 euros, ¿de acuerdo? Eso es la información que es sumamente útil para saber qué es lo que estás comprando. El problema es que las facturas no son comparables, porque
el comportamiento del usuario pues puede hacer que, bueno, pues tú consumas poco, pues porque realmente solamente calientas la vivienda a las 8 de la tarde cuando llegas y estás todo el día afuera. Y no eso es comparable con una familia que están ahí los niños pues todo el día en casa y por lo tanto las facturas sí que pueden ser pues una información útil, pero realmente el certificado tiene que estar basado en utilizaciones estándar de la vivienda. Entonces, para ello, lo que proponemos es, dentro de lo que es el Panacea, y vamos a intentar implementarlo tanto en CEX como en el SGSAFE, es lo que llamamos la rueda de la certificación. La rueda de la certificación es que con los valores reales de consumo intentamos hacer una calibración sobre aspectos que son desconocidos. Por ejemplo, pues cuál es la tasa de infiltraciones que realmente tienes en el edificio o cuáles son los puentes térmicos que realmente tienes en tu edificio. Aspectos que son más o menos desconocidos, pero también sobre algunos aspectos que son normativos en el certificado. Los termostatos de calefacción o de refrigeración, eso es normativo. O sea, los certificados tienen que estar hechos suponiendo que tenemos la misma temperatura a la que pones la casa en esos dos certificados de dos viviendas distintas. Bueno, pero sin embargo, hacemos una calibración también, pues diciendo, oye, vamos a ver si subiendo la temperatura de 20 a 21, pues se me aproxima, me cuadra los consumos reportados en el certificado energético con los consumos que realmente indican la factura. Con la idea de que calibramos tanto parámetros que son normativos como parámetros que no son normativos, pero sobre los que tenemos incertidumbre. Con esos modelos calibrados se establecen las medidas de mejora y posteriormente, a la hora de volver y de sacar un certificado, volvemos al estándar en los parámetros que son normativos. Por ejemplo, el nivel de puentes térmicos, el nivel de infiltraciones, eso no es normativo, mantenemos esos valores calibrados. El nivel de la temperatura de consigna o las horas de utilización de la calefacción, esos son valores estándar y, por lo tanto, esos sí que los volvemos al estándar, ¿no? Entonces, intentamos de alguna manera pues el manejar lo mejor de los dos mundos. Bueno, esa es un poco la propuesta que hacemos. Bueno, no voy a entrar en mucho detalle, pero bueno, que por cierto, esto es algo que ya en CEX más o menos lo teníamos, porque desde la versión 1.0 que salió pues hace más de 10 años, ahí ya sabéis que podíamos meter facturas y que las medidas de mejora estaban basadas tanto en los valores teóricos como en los valores metidos por las facturas. Bueno, pues queremos darle un poquito más de desarrollo a eso, para que, bueno, para lograr hacer un poco esta rueda de la certificación. Posiblemente vamos a meter también en la nueva versión del CEX algunos temas que vienen coleando desde hace un tiempo, como es el tema de los recuperadores de calor, que ahora, bueno, pues con el complemento de Saltoki, pues es fácil de meter, pero si no tienes ese complemento, pues es complicado meterlo. O el tema de la fotovoltaica. Ahora mismo con la fotovoltaica, pues lo único que hay que hacer es meter para determinar cuál es el valor autoconsumido, pues hay que ir reduciendo lo que metemos en la contribución de renovable hasta que no salte ese aviso, ¿no? De que estás consumiendo, es decir, estás metiendo más fotovoltaica que la que se consume ahí. Bueno, pues eso queremos hacerlo un poquito mejor, ¿no? Pero bueno, digamos que hay algunas cosas que hay que darle. Los certificados van a salir sin considerar la renovable. Ahora mismo no se consideran. Si se consideran renovables, sí. Solamente la parte que afecta a calefacción, distribución en bombas. Sí, bueno, eso sí que vale. O sea, en el certificado energético, efectivamente. O sea, vamos a ver, y esto, claro, esto va un poco en la línea de lo que he comentado, ¿no? De que, es decir, si tú, por ejemplo, o sea, la idea es que la contribución de renovables de los paneles fotovoltaicos solamente puedes meter si se está destinando a los consumos que llamamos en Finolis EPBD. O sea, si tú tienes un certificado residencial, tienes consumos que son calefacción, refrigeración y ACS.
Entonces, si tú, por ejemplo, tienes una caldera de gas para calefacción y para el ACS no tienes refrigeración, el nivel de fotovoltaica, la fotovoltaica que puedes introducir es 0. ¿Por qué? Porque tú no estás consumiendo electricidad para calefacción, refrigeración y ACS. ¿Eh? No, porque no estás teniendo en cuenta los consumos de esas bombas. Entonces, si has metido aerotermia, sí. O si tienes un termoeléctrico, sí. Podrás meter tanta fotovoltaica como el consumo de esa aerotermia, tanta aerotermia como el consumo de ese termo. ¿De acuerdo? Eso es. Entonces, la fotovoltaica solamente descuenta si tienes consumos eléctricos en calefacción, refrigeración y ACS. Si no lo tienes, no te descuenta nada. Bueno, eso no va a cambiar, por lo menos a corto plazo. Esto es el criterio que siguen desde el Instituto Torroja. Siempre hablan de que, bueno, digamos que el procedimiento general está abierto a lo que llaman un factor de paso a la exportación, para que igual cuando tú exportas, que no te descuente todo, pero que te descuente una parte. Por ejemplo, un factor de exportación de 0,5 es que, oye, pues mira, metes toda la producción y aunque no tengas consumo, la exportación te mejora el certificado porque te reduce la energía primaria, por ejemplo, con un factor de 0,5. Que te llevan hablando de siempre de eso, pero hoy por hoy, eso no es así. El factor de paso de la exportación es 0. En principio, metodológicamente se podría cambiar, pero en principio es eso. ¿Y por qué es eso así? Porque al final consideran que cuando tú estás exportando, ya el coeficiente de paso de la electricidad ya mejoras por la integración de renovables. Por ejemplo, pues en España tenemos un coeficiente de paso de la electricidad que es 0,335 kilogramos de CO2 por cada kilovatio hora. ¿Por qué? Porque ahí están en ese factor de paso están todas las renovables que se inyectan a la red en España. Entonces les preocupa muchísimo que haya una doble imputación, ¿no? Por un lado estás mejorando el coeficiente de paso y por otro lado estás mejorando o te estás descontando algo para tu edificio. En principio nosotros no lo compartimos, pero como siempre, oye, el criterio es de ellos, o sea, el criterio es ese. Nosotros siempre, de hecho, en CEX no lo bloqueamos porque cuando esto, pues hace no sé los años que hace 10 años, no dábamos crédito. O sea, no dábamos crédito que si tú pones unos paneles fotovoltaicos en tu casa y no tienes consumos eléctricos, que no te dejen descontártelo. Por eso sacamos el aviso pensando que iba a ser algo temporal. Pues eso, o sea, nosotros pensábamos que eso iba a ser algo temporal y que luego cambiarían de criterio, pero no, o sea, la cosa sigue muy, muy cerrada. Un termoeléctrico Sí. directamente, un termoeléctrico que te cuesta 200 euros y a partir de ahí le metes. Sí, ahí hay una serie de paradojas. ¿Qué más paradojas hay? O sea, hay una serie de paradojas que no veas al respecto. O sea, ¿por qué la gente no se fía de los certificados? sí. Le metes una caldera de pellet antes y calificación A. Ajá. Y es una vivienda sin calefacción. Sí. Ajá. O sea, bueno, es que, bueno. Sí, o sea, por ejemplo, es que, claro, ahí con los indicadores que posiblemente haya también cambio en los indicadores. O sea, ahora mismo en certificación energética se emplean como indicadores principales dos. El de la energía primaria no renovable y el de las emisiones de CO2. Son dos malos indicadores porque están expresando más o menos lo mismo. De hecho, si pones la caldera de biomasa, los dos son A. Los dos son A. Entonces, lo correcto es lo que se hizo en el 2019 en código técnico, que haya una energía primaria total y una energía primaria no renovable. ¿Con eso qué ocurre? Pues que si tú metes una caldera de biomasa en un edificio sin aislar, el de no renovable se te va a, porque la caldera consume renovable, y por lo tanto no renovable consume muy poco y se te va a, pero el de energía primaria total consume todo, consume, pues, y se te queda en G. Y de cara a informar al consumidor, pues yo creo que es una cosa buena, porque se le ponen las hojas tiesas. O sea, que es A o G. Entonces le puedes decir, oye, desde el punto de vista medioambiental muy bien, desde el punto de vista de consumo de facturas un poco regular.
Sí, pero bueno, por lo menos da pie a preguntar. Sí, eso es. Pero a lo que voy es que esos dos indicadores, ahora mismo los indicadores de código técnico son mejores que los indicadores que tenemos en certificación. Y entonces esto, dentro de ese contexto que hay que mejorar, como informamos al ciudadano, pues habrá que cambiar. Bueno, y luego respecto al tema de los CAEs, o sea, he hablado de los SRI, es una palabrica nueva, y os tenéis que aprender también esta es incluso más importante que la del SRI, el CAE. El CAE son los certificados de ahorro energético. Es una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con el certificado energético. Y esto es cómo se van a rehabilitar ya cualquier proyecto de ahorro energético que se haga en España. Hasta ahora, ¿cómo funcionaba la cosa? Hasta ahora la cosa funcionaba que se generaba un fondo que era esto que está puesto aquí, el FNEE. Ese es el Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Ese fondo se generaba con pasta que tenían que aportar las empresas que vendían energía. Cualquier empresa que vendía energía pues tenía que aportar, desde el año 2014, tenía que aportar pues una cantidad en función del nivel de ventas. De tal manera, pues, por ejemplo, en el año 2023, en este año que estamos, se van a recaudar dentro de ese fondo pues 391 millones de euros y pues no sé, aquí a Repsol pues vemos que le corresponde un 20%, 76 millones de euros, Endesa tiene que aportar 48 millones, los de gas natural pues 38, etcétera. Y con digamos que este es el fondo, este es el dinero que gestionaba IDAE dentro de los programas PRE, PARER y otros programas que hay para la industria. Todos esos programas de ayuda venían de este dinero, de aportaciones que de forma obligatoria tenían que hacer las empresas energéticas que venden energía. El problema es que esto es complicado de gestionar. Por un lado, este año las empresas energéticas aportan ese dinero al fondo. A partir de ahí, IDAE tiene que establecer los programas de ayuda, tiene que preparar programas de ayuda, pues como estamos acostumbrados ahora, ¿no? O sea, en el que se pide 20.000 documentos, no, pero más de 20 documentos, en el que se piden un montón de cosas, y al final lo que estaba ocurriendo es desde que se ingresaba la pasta al fondo hasta que eso se gastaba, pues igual podían pasar 3 años o 4, ¿de acuerdo? Incluso está ocurriendo que ese fondo tiene superávit, porque IDAE no es capaz de subvencionar tanto como le están ingresando. Y entonces esto, pues claro, a las empresas que están ahí aportando pasta, pues dicen, oye, me estáis esquilmando porque me estáis pidiendo más pasta de la que finalmente estáis siendo capaces de actuar. El problema es que esto a nivel nacional, estas actuaciones que se hacen con ese programa tienen relevancia a nivel europeo, porque desde Europa, bueno, ya sabéis que en España, si no estuviésemos en Europa, no sería nada. Pero como estamos en Europa, pues se hacen cosas. Entonces, en principio, Europa obliga a todos los Estados miembros a ahorrar un 1,5% de energía anual. Entonces, las actuaciones que se hacen con este fondo tienen que servir para justificar ese 1,5% de ahorro energético que nos exigen desde Europa, ¿no? Que es un 5% de forma anual. Entonces, lo que ocurre es que ahora, desde el 24 de enero de este año, se ha aprobado lo que se llama un sistema de certificados de ahorro energético. Hemos visto que Repsol estaba obligada a aportar al fondo pues 76 millones de euros. Bueno, pues a partir del 24 de enero lo que puede hacer es aportar esos 76 millones de euros o existe una equivalencia entre ese importe económico y una cantidad de energía, que es la que en teoría IDAE podría, con sus programas de ayuda, ahorrar con ese dinero. Existe esa equivalencia. Más o menos eso ahora mismo es por cada megavatio hora ahorrado,
pues IDAE se tiene que gastar 166 euros. Entonces, desde la aprobación de esto, las empresas energéticas pueden, en vez de aportar al fondo, pueden comprar certificados de ahorro energético. ¿Qué es un certificado de ahorro energético? Vosotros, bueno, una comunidad de vecinos hace una rehabilitación. Como consecuencia de esa rehabilitación, se produce un ahorro energético. Ese ahorro energético se evalúa a un precio, por ejemplo, 100 euros o 150 o 120, ya ahí va a depender, y de ahí la empresa energética puede comprar ese ahorro que ha hecho la comunidad de vecinos para no pagar al fondo. ¿De acuerdo? Entonces, si os fijáis, el funcionamiento es al revés. El funcionamiento antes inicialmente era, las empresas energéticas aportan al fondo, este ratón me va un poco, al fondo, con el fondo se establecen programas de ayuda y con los programas de ayuda, con toda la tramitación administrativa, con toda la burocracia que ello conlleva, se producen las actuaciones. Con el certificado de ahorro energético, el proceso es al revés. Oye, mira, tú haces la actuación. Con la actuación se hace un certificado, una vez que ya está hecha esa actuación, se hace un certificado de ahorro energético y ese certificado de ahorro energético tú lo puedes vender a las empresas energéticas. ¿Ese mercado quién lo va a regular? ¿El gobierno? Bueno, en principio va a haber Que poner un precio, tendrán que poner unas bases, las personas tendrán que saber en cuánto vale mi ahorro, en cuánto van a pagar, o sea, Vale. Bueno, en principio sí que va a haber, o sea, la idea es muy parecida a lo que ocurre pues con los derechos de emisiones de CO2, que ya sabes que también ahí, pues, digamos, entonces, en principio la administración va a organizar, pues a final de año, que es cuando hay que justificar, cuando las empresas energéticas tienen que justificar esto, va a organizar alguna subasta, en donde puede ir la gente que tiene derechos o sea, de certificados de ahorro energético y que se produce. Pero en principio se quiere que sea algo mucho más, es decir, mucho más libre, mucho más que siga un poco pues la economía de mercado. una economía libre de mercado y no sé, se puede especular, se puede hacer muchas Efectivamente. cosas. Se puede especular. Es decir, la empresa, es decir, que ahorras mucho en esta hora que te estoy ayudando, sí. para él desgravarse menos cuando a lo mejor no lo está ahorrando. Sí. No, hay un proceso de verificación Ujú. de la cadena. Sí. O sea, vamos a ver. O sea, voy a dar un poquito más de. Os voy a comentar algunas pinceladas más, y luego os comento las dudas, porque yo creo que algunas de las cosas que estáis preguntando. Bueno, la idea es que, por ejemplo, bueno, a las empresas energéticas se les llama el sujeto obligado, ¿de acuerdo? Es el que está obligado o a aportar pasta o a comprar certificados de ahorro energético. Bien, pues entonces lo que hacen es una comunidad de vecinos firma. Ay, perdón, ¿he hecho algo? No, es que estabas Vale, al límite al límite de la catástrofe. Voy a apuntar un poco más, que si no lo sabes. Bien, entonces entre la comunidad de vecinos y la empresa que vende energía, ¿no? La empresa energética, el sujeto obligado, se firma un convenio. Es un convenio que es, oye, mira, yo voy a hacer una obra, cuando la termine tengo unas expectativas de que se produzca un ahorro energético, pactamos un precio y me comprometo a vendértelo, ¿de acuerdo? Y el otro se compromete a comprártelo al precio que se ha pactado. Ese precio, digamos que por arriba va a estar limitado por el interés que tiene porque dice, si me pones un precio muy alto, la empresa energética dice, no te lo voy a comprar. Voy y hago la aportación al fondo. Esa aportación que está valorada en 166 euros el megavatio hora. Porque dice, si yo a ti no te lo compro, pues no compro a nadie y al final de año, en diciembre, pago lo que venía pagando todos los años al Fondo Nacional de Ahorro Energético y ya está. La comunidad le pone precio a la empresa que le quiere comprar el ahorro energético.
Bueno, al final tú puedes poner el precio que quieras, pero tienes que llegar a un acuerdo. O sea, bueno, esto, digamos que esto es que ya está funcionando en Francia, está funcionando en Italia, está funcionando en el Reino Unido y en principio funciona bien. ¿De acuerdo? No, no, no. O sea, esto es pasta. O sea, fijaos que al final lo que estamos haciendo es, o lo que se está haciendo es, esa pasta que tenían que poner las energéticas, que tenía que ir a un fondo nacional, con el fondo nacional se tenía que establecer unos programas de ayuda, luego tenía que haber unas actuaciones y entonces recibías la subvención, pues ahora mismo esa misma pasta, en vez de ir por esa vía, lo que haces va a ir a la rehabilitación, porque cuando haces una rehabilitación haces un ahorro energético y entonces vendes ese certificado de ahorro energético y recibes la pasta. Entonces es muchísimo más inmediato y de mucha menos tramitación. A mí me da la sensación de que la gente normal no lo va a entender, porque dice, bueno, la idea está clara, pero ahí sí son a través de los administradores. Bueno, pero esto, vamos a ver, aquí esto es, sí, no, bueno, a ver, esto son las lentejas. O sea, si quieres lo coges y si no lo dejas. Es decir, no, porque claro, sí, es elegir una de las dos, pero vamos a ver. para poder elegir. Bueno, es decir, ahora mismo esto es lo que viene. O sea, esto es lo que viene. O sea, ahora mismo para este año, claro, de hecho hay muchísimas cosas que están todavía un poco, porque se ha aprobado el Real Decreto, se aprobó el 24 de enero, y faltan órdenes de ministeriales de desarrollo para que se esperan todas que estén en el primer semestre de este año. Sí, pero un momento. A lo que voy es que, entonces, esto va a ser compatible con cualquier otra ayuda siempre y cuando no vengan de los mismos fondos, del Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Es decir, si tú tienes un Pre-5000, que eso es pasta que viene del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, no puedes vender el certificado energético. Pero ¿qué ocurre? Que los fondos Next Generation, que son los principales fondos que hay ahora mismo, no vienen del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, por lo tanto, a más, tú, si quieres... Hay propuestas que no salen porque la gente llega. Sí. Tú lo que propones es que se haga la actuación gastando un dineral cada propietario, sí. Y luego ya me lo irán, ya me cobrarán menos la energía, entiendo que es así. No. No puede ser ahorros de energía. Ah, perdón. Entonces, Tú en CAES vas a vender. Sí. Había entendido que entonces el kilovatio hora valía menos. Imagínate. En único pago. Tu edificio ahorra. De hecho, o sea, es un único pago porque esto es, tú firmas el convenio y en el momento en el que está hecha la actuación, la empresa Repsol, Iberdrola, Endesa, no sé el qué, te va a comprar ese certificado energético. Y la idea es que te lo compra por un importe que es menos de lo que tuvieran que aportar al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Que tienen que aportar 166 euros megavatios. Y que ese es el precio con el que se ha valorado este año. Megavatio hora. ¿Cuánto tiempo tiene el equipo, la aerotecnia que ha puesto en una comunidad? No. ¿Cuánto tiempo va a... Vale, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Solo se valora el primer año. Que eso está bien. Si la comunidad no puede vender ese certificado, ¿Por qué no lo va a poder vender? Porque no se lo compran. si no llega, pues una cosa dice, es que por este precio no te lo... Pues no tienes ayuda. Claro. Si no lo vendes, no tienes entras al ayuda. Pero al principio, vamos a ver, sí. No, pero vamos a ver, sí, pero ese escenario no es, en principio no se contempla. O sea, ¿por qué? Porque realmente las necesidades de justificación de ahorro que tienen las grandes empresas es mucho mayor que lo que puede venir con los proyectos de rehabilitación. De hecho, esto para IDAE, claro, nosotros tenemos muy buena relación con IDAE y les preguntamos, ¿pero esto os molesta? Porque al final, claro, es quitar pasta del fondo que están gestionando ellos. Y en principio están encantados. ¿Por qué? Porque tienen que hacer, no, porque con lo que se están encontrando es que la efectividad de la pasta que meten en ayudas se va reduciendo.
Por ejemplo, ahora se rehabilita, imaginemos que se está rehabilitando todo lo que sea anterior a la NBC 339. Entonces, no sé, por cada 1.000 euros, joder, tienes los ahorros que surgen de algo que era anterior a la NBE y lo dejas actual. Claro, en el momento en el que todo eso ya se ha hecho, te empiezas a rehabilitar NBs, edificios NBs. Bueno, pero sí, o sea, para cuando llega un euro de esos al mercado, sí. han pasado 4 años. Ya, pues eso. Entonces, lo que creen es que con esto se reduce muchísimo la carga administrativa y se aceleran muchísimo los proyectos, porque, oye, ya es hecho esto y al día siguiente cobro. Incluso en algunas comunidades autónomas se tiene más fe en que te pague Repsol que te pague la administración. Eso no sé. Sí. Bueno. Lo que pasa es que en este caso... A mí me parece que va a ser Sí. porque la gente no se fía. No, pero Sí. en este caso la idea no es tanto que una comunidad de propietarios tenga que hablar con Repsol, que evidentemente tiene una complejidad, y además Repsol, al final, los ahorros de un bloque de viviendas no van a ser tan altos como para que a Repsol le interese que haya una persona de Repsol hablando con cada uno de la comunidad de propietarios de un bloque. La idea es que hay otro elemento dentro de las CAEs, que es el sujeto delegado, que son empresas que hacen paquetes de CAEs para vendérselos a los sujetos obligados. Y entonces, toda la parte edificatoria, que al final son pequeños ahorros que vamos a tener un poco a cuentagotas y que de hecho vamos a tener que unificar para poder llegar a un CAEs mínimo. El Real Decreto te permite unificar CAEs en una misma comunidad autónoma de las mismas actuaciones para poder llegar al mínimo que tiene que tener de ahorro energético un CAE. Entonces, esos sujetos delegados van a ser, digamos, los intermediarios entre la comunidad de propietarios y el sujeto obligado. Y, por tanto, digamos que será un diálogo mucho más fluido porque ya no está hablando un propietario pequeño, sino que ya hay un mucho mayor. Bueno, aquí está un poco, o sea, tenemos, como ha dicho Penélope, el sujeto obligado, las grandes empresas energéticas. Habrá también sujetos delegados que pueden comprar esos certificados energéticos a los propietarios que han hecho la rehabilitación. Y luego, ¿quién más interviene? Existirá una figura que es el verificador. El verificador es un organismo que está acreditado por ENAC, en el que ENAC, la Entidad Nacional de Acreditación. En principio, lo que hará será una verificación, previsiblemente verificación formal, de que la documentación que se ha presentado para justificar el ahorro energético y que las cuentas que se han echado correctamente. Entonces, vamos a suponer que un sujeto obligado le compra el certificado energético, o sea, suscribe un convenio con una comunidad de vecinos y que le dice, oye, mira, has hecho una obra, se ahorran, no sé, 100 megavatios hora, te los quiero comprar a 100 euros el megavatio hora, eso es libre mercado. Entonces, ahora lo que tiene que hacer esa empresa energética es, con ese convenio y con la documentación que justifica los ahorros energéticos, tiene que contratar al verificador, pues a una entidad de control que se haya acreditado para verificar esos ahorros. Con el informe favorable de la entidad de control, tiene que haber un organismo que sea el gestor autonómico, que es quien recibe la documentación y con eso se inscribe realmente es cuando se crea el certificado de ahorro energético, cuando se inscribe en el gestor autonómico. El gestor autonómico tiene que informar a un coordinador nacional para que conste de que existe ese certificado de ahorro energético. Entonces, a partir de ahí, claro, ahí ya el certificado de ahorro energético ya no pertenece, porque ya lo has inscrito, ya se ha realizado la compraventa, ya no pertenece a los propietarios, pertenece al organismo que lo ha comprado, a la eléctrica o a un sujeto delegado.
estas empresas tienen 3 años para utilizarlo. O sea, ellos, por ejemplo, hemos visto que Repsol tiene que justificar 76 millones de euros, pues puede coger y decir, oye, en vez de pagar al fondo de 76 millones, voy a pagar menos porque te presento estos certificados. O puede decidir, me cojo los certificados y me los guardo. Y le pago al fondo los 76 millones. ¿Por qué? Porque previsiblemente en los próximos años el importe de esos certificados de ahorro energético va a aumentar. Porque de hecho, bueno, sí, o sea, es eso, pero es... En principio, pero es lo que hay, o sea, es lo que... Los documentos que va a haber que presentar o controlar van a ser los mismos, pero que tienen un sentido en el otro. Sí. La documentación la que previsiblemente, porque todavía se está trabajando en ello, la documentación que previsiblemente se va a tener que presentar para un CAES frente a la documentación, a toda la documentación que estábamos viendo para justificar la subvención, es mucho menor. O sea, pero... Y eso certificado se publicaba ya ahora. Sí. Sí, claro, está terminado ahora. No lo puedes vender hasta que no se termina. Todos ese dinero, que es lo que no sabe la gente. Sí. No se mete, Bueno, no puede. como ahora, Carmela. No. Cuando te dan la subvención pasa un año y pico. Solo que en vez de año y pico, pues va a pasar menos porque evidentemente el sujeto obligado pues tiene prisa por comprarte el CAES. ¿Y hay alguna herramienta para hacer el SAE? De hecho, hay empresas que están preparándose para ser sujetos delegados que ya establecen pues un poco como las empresas de servicios energéticos, las ESES. Yo te adelanto el dinero para la obra y tú, a cambio, me vendes el CAES y yo ya veré qué hago con el CAES. Bueno, sí, bueno, respondo. Sí, pues no, pero en principio o sea, dentro de lo que es el programa de subvenciones, van a aparecer también los posibles ingresos que se pueden obtener por la venta de los CAES. ¿De acuerdo? O sea, y estarán basados en ofertas reales que harán los sujetos obligados para la compra de ese certificado. Entonces entiendo que esto pues, os genere pues, una cierta inquietud, posiblemente no sea perfecto, pero desde luego la tramitación que esto va a tener tiene pintas de que va a ser muchísimo más sencilla que la que tienen los sistemas actuales de ayudas. Porque en otros países, como has dicho, sí. Ya se sabe. Ya se sabe, sí. De hecho, aquí en España están adoptando el modelo francés que están encantados. Lo están aplicando además, a mi juicio, y bueno, y sabiendo que hay, pero en principio lo están aplicando mal, ¿de acuerdo? Pero esa es, según mi opinión, porque, bueno, o sea, no, o sea, hay un problema que es que la valoración del CAE la están haciendo y están muy empeñados en eso con los ahorros a un año. Entonces, claro, no es lo mismo un ahorro que se produce pues un cambio de neumáticos que un ahorro que haces en un envolvente. El ahorro que haces en un envolvente pues, queda consolidado en el edificio. Eso va a estar ahorrando durante 30 años. El ahorro del neumático no. Sin embargo, ahora mismo, tal y como está pensado y tal o como quieren salir ahora quieren salir de esta forma. Entonces, en Europa los bloques son residenciales de alquiler. Ya no es como un único Santic. Aquí tienes que hablar con toda la comunidad. Y tienes que convencer a la comunidad. Sí, o sea, pero bueno, o sea, vamos a ver. De momento lo que tenéis que saber es que estos certificados de ahorro energético son a más de los fondos Next Generation. Por lo tanto, todo lo que sea, bienvenido sea. ¿De acuerdo? Y de hecho, si cualquier obra de rehabilitación que estéis haciendo y que esté terminada posteriormente al 24 de enero, es susceptible de generar un CAE y venderlo. Es dinero que no esperabais. ¿De acuerdo? Pues porque, bueno, no sé, algunas cosas salen, otras no. Entonces, si tenéis algo de esto, podéis ponernos en contacto con nosotros porque nosotros ya nos estamos moviendo ese tema. ¿De acuerdo? Queremos ser
pues un poco gestores de este tema, facilitando el contacto de los propietarios con los sujetos delegados y los sujetos obligados. Sí. Te quería preguntar, ¿qué motor de cálculo va a utilizar? Claro, esa es otra. Y esto va un poco con la presentación que está aquí ahora. Va a haber dos tipos de actuaciones. Lo que son actuaciones estandarizadas, que van a ser con una ficha. ¿De acuerdo? Una ficha, es decir, el ahorro se calcula con una hoja Excel. O sea, para que os hagáis una idea, el ahorro para un edificio en el que mejoras, pones un SATE, lo que se hace es se calcula la K, ya sabéis, la K del código técnico, lo que era la K sub G. La K sub G inicial menos la K sub G final, multiplicar por la superficie de la envolvente y multiplicado por 80, por 60 o 20 o 30, es decir, hay una tabla en función de la zona climática. Entonces eso te sale, pues, cuál es el ahorro en megavatios hora que has tenido. Entonces, digamos que hay pocas discrepancias y pocas dudas puede haber. O sea, porque, insisto, esto lo que pretenden es que sea muchísimo más sencillo que lo que hay ahora. Yo creo que desde el Ministerio dicen, bueno, sabemos que esto va a haber cosas que va a haber que pulir en los próximos años, pero no les preocupa mucho porque hasta el 2026 hay fondos Next Generation y por lo tanto esto es a más de esos fondos. Y a partir de ahí, cuando desaparezcan esos fondos Next Generation, pues lo que en vez de existir pues un nuevo parer, pues lo que existirá es esto. O sea, tú has hecho un certificado de ahorro energético y ya está, pues habrá una empresa que estará dispuesta a comprártelo. Temas como lo que comentabais de prefinanciación, etcétera, pues posiblemente dentro de esos convenios que se van a firmar entre los sujetos obligados y los propietarios de los ahorros, pues posiblemente haya empresas que estén dispuestas a financiar. Es decir, te adelanto, pero... Se dice sujetos obligados. Y no se dice las energéticas directamente porque es solamente los bancos. Bueno, ¿qué decir? No, el sujeto obligado es el que está obligado a pagar al fondo. Eso es. No hay, en el sujeto delegado ya puede ser más gente, pero el sujeto obligado es el que está obligado a pagar al fondo. Eso puede ser el Estado también. ¿El? Ese fondo es estatal, es de España. Sí, sí. O sea, el fondo, es decir, desde este año permiten que las aportaciones económicas sean como mínimo el 60%. Y el 40% lo pueden sustituir por la compra de CAEs. Es decir, ese fondo no termina de desaparecer. Pero en principio lo que están hablando es de que este año el 60% tienen que ser aportaciones económicas, pero que el año que viene quieren que sean solamente el 40%. O sea, que cada vez las empresas energéticas estén obligadas a aportar menos al fondo en dinero contante y sonante y que vayan aportando más certificados de ahorro energético. Para, de alguna manera, que la... Lo que no acabo de entender es cómo participa la administración. O sea, se quitan del medio del plumazo. Bueno, vamos a ver, al final... Sí, o sea, mira... Lo que pasa es que justifica los ahorros energéticos que tiene que justificar Europa con las CAEs. ¿Y quién va a ejercer el control sobre ese mercado? Bueno, pues... Es decir, dentro de esa estructura, bueno, este verificador de aquí es el que realmente que eso se ha ejecutado y que eso está... Entonces, o sea, básicamente... O sea, sí. Y estos certificados se pueden vender, o sea, si ahora, por ejemplo, hacemos una obra, ¿no? Sí. Este certificado se puede vender dentro de 3, 4 o 5 meses. Sí. Y es compatible con las ayudas Next Generation, ¿no? Eso sí. Siempre que se ha tramitado a través de esa ayuda, porque si es una ayuda de pre, entonces no es compatible. O sea, al final, lo que es, una vez más, vuelve a salir este tema de que no pueden tener doble imputación. O sea, lo que no pueden hacer es decir, tengo el programa Pre-5000 y con el Pre-5000 he conseguido estos ahorros y por lo tanto justifico a Europa que he tenido estos ahorros. Y luego, claro, no pueden al mismo tiempo estar diciendo, y por otro lado,
Se han generado unos CAEs con cosas que ya he subvencionado, porque entonces los mismos ahorros los estarías reportando a Europa 2 veces. Porque alguna comunidad o un propietario, cuando le hace los números, Sí. dices, claro, pues aquí tú vas a tener este beneficio o vas a pagar menos tal. Entonces, si lo haces con el precio 5.000, te dan unos números, y si lo haces con Next Generation, tendrías que contar el beneficio de la venta del del CAE. ingreso, pero claro, ¿cuánto puede ser ese beneficio? ¿Cuánto puede valer? En el futuro, cuando te subvenciona, igual que nos damos ahora el IRPF, e igual que os damos la subvención, en Next Generation aparecerá el CAES con el precio en el que esté en ese momento el CAES. O sea, con el precio con el que haya alguien que esté dispuesto Una a su... estimación. No es una estimación. Con el precio que alguien está ya dispuesto a comprar ese CAE. Es decir, a firmar un convenio con esa comunidad de vecinos a ese precio. Entonces, la comunidad de vecinos, si suscribe el convenio, pues ya está todo atado. Si no suscribe el convenio y espera más tiempo, pues es posible que luego ese dinero esté o no esté. ¿De acuerdo? Pero yo vuelvo a insistir, fallos tendrá muchos. ¿De acuerdo? Como al final, ahora mismo, joder, lo que va a estar detrás de la rehabilitación son todos los fondos de Next Generation, poco problema hay, porque eso es lo que impulsa los fondos de Next Generation y las desgravaciones fiscales. Eso es la principal ayuda que hay. Y luego, si además obtienes algo por la venta del CAE, pues bienvenido sea. ¿De acuerdo? ¿Y en las actuaciones singulares? ¿Estamos con ello? Bueno, es que sí, o sea, vamos a ver. El tema es que sobre lo que son las actuaciones estandarizadas, eso se están elaborando ahora las fichas. Conocemos algunas de las fichas, conocemos las fichas de envolvente y son un poco pues lo que te hemos contado, una hoja Excel y a correr. El problema es que, claro, aquí va a haber actuaciones para los que no hay una ficha. Por ejemplo, pues en la industria. En la industria, pues no sé, igual joder, hay una máquina que tú llegas y la cambias y entonces consigues no sé qué ahorros energéticos. Claro, no hay una ficha para esa máquina concreta. Entonces eso será ya una actuación singular. Claro, la involucración del agente verificador en esa actuación singular pues cobra muchísima relevancia. ¿Por qué? Porque cuando es una ficha estandarizada y no hay discusión. La K inicial, la K final, la superficie de la envolvente y un factor por la zona climática. Y no hay más que hablar. Sin embargo, cuando vas a una ficha, es decir, a una actuación singular, pues ahí hay mucho que hablar. Y entonces ahí... Con el caso G del código técnico. O sea, lo que es el coeficiente global según el código técnico del 2019. Eso es. O sea, es decir, precisamente, bueno, desde muchos sectores quieren que, o les gustaría que los certificados de ahorro energético salgan de la certificación. Y eso tiene muchas ventajas. Pero por otro lado, en Francia lo están haciendo así. El ministerio está encantado de lo que está escuchando, de cómo les va a los franceses y ya está. O sea, entonces al final lo que es actuaciones envolventes va a ser así y lo que es una mejora de calderas o una va a ser tanto por bueno, se están desarrollando las fechas, pero en principio si se adopta el modelo francés, tú haces un cambio de caldera, pues es tanto por el cambio de caldera y por apartamento, por vivienda. Y entonces poca discusión hay. ¿De acuerdo? La ventaja que tienen los CAES es que, por ejemplo, ahora en el Next Generation, en la mayor parte de las comunidades autónomas, si tú has hecho una intervención y el año que viene quieres hacer otra, como la subvención va con el registro catastral, en muchas comunidades autónomas solo puedes hacer una intervención subvencionada con Next Generation en toda la vida, digamos, del edificio para Next Generation. Evidentemente, luego si sale más tarde, aquí no. Aquí tú un primer año puedes hacer un SATE y venderlo como CAES, y al año siguiente cambiar una caldera y vender el CAES, y al año siguiente cambiar las ventanas y vender el CAES. Luego, independientemente, la administración te exigirá una serie de cosas, etcétera, pero
son acumulables, es decir, no tiene que hacer la comunidad toda la intervención de una sola vez para que le den la subvención, sino que podrá hacer intervenciones parciales y cada una de ellas podrán acceder a CAES. Porque ahora con Next Generation, una vez en la mayoría de las comunidades autónomas va con el registro del catastro y en el momento en que tienes uno ya no puedes acceder a otro. Oye, nos pues hemos ido un se nos poco hace de poquito tiempo. tarde. Si tenéis... La última pregunta. Sí, Estamos con el tema del C3X. sí. Habíamos oído que el Ministerio no le gusta C3X, que quiere un Energy Plus, un Jupiter, porque C3X Bueno. estaba en la espada de Damocles, que si se lo iban a dejar de aceptar. No, eso... Vamos a ver, en principio, de hecho, nosotros tenemos mucha relación con el Instituto Torroja y con la gente que desarrolla el código técnico dentro de lo que es el Instituto Torroja, ¿no? Pues el equipo de Rafael Villarburque, etcétera, que son además los que están detrás de Hulk. Y siempre que estoy con él, dice, al final, para lo que es una verificación de código técnico, pues la herramienta adecuada es CEX. Entonces, no, es bastante más que una hoja Excel. De hecho, cuando haces la verificación de código técnico, se está haciendo una simulación horaria. Por eso, cuando analizaba Penélope los conjuntos, hacía la verificación del código técnico, tardaba bastante más de lo que suele tardar cuando hacemos el certificado. ¿Por qué? Porque está haciendo la simulación horaria tanto del caso base como de los 3 conjuntos que tenía. De hecho, ahí hay un botoncito que si lo pincháis, el botón de la gráfica, te va a aparecer la gráfica con la distribución horaria de las temperaturas, de la temperatura de los cerramientos y de las potencias de calefacción y de refrigeración. Es decir, está haciendo una simulación horaria. Entonces, dentro de los cambios que sí va a haber en CEX en certificación, es que vamos a pasar de ese método black box, en el que bueno, hacemos la estimación de forma estacional, vamos a ir a lo que es el método horario de la 52.016. Entre otras cosas porque lo están pidiendo desde Europa. Una de las cosas que he puesto es que exista que se busca que haya una convergencia de las distintas metodologías de cálculo. Entonces, nosotros ya lo tenemos dentro de lo que es el código técnico y lo que vamos a hacer es aplicar también el mismo procedimiento para certificar. De hecho, esto, pues alguna vez nos llama gente diciendo, oye, es que cuando he hecho el certificado y cuando he hecho la verificación de código técnico, me salen consumos de energía primaria que son ligeramente distintos. ¿Por qué? Porque internamente están utilizando metodologías de cálculo ligeramente distintas. Pero bueno, en principio no hay, es decir, que no hay sombras, no hay sombras o nubarrones en el horizonte del CEX. Evidentemente, por parte, yo creo que más antes, pues cuando en el equipo desarrollador de Hulk había una persona, pues sí que era un crítico bastante fuerte, pero yo creo que esta persona está medio jubilada y no hay, hasta donde yo sé. De hecho, ahora mismo, el pensar en la desaparición del CEX es un problema de narices. ¿Por qué? Porque aproximadamente el 95% de los certificados energéticos se están haciendo con CEX. ¿Cuál es el método más? Vale, sí, o sea, vamos a ver, en principio, uno de los problemas que tenemos con CEX es que teníamos que dar siempre peor resultado que Hulk. Eso fue un condicionante de desarrollo del programa. Cuando se hizo en el 2006, se entendía que Hulk, bueno, entonces era líder, era el programa de referencia, que ya no lo es, ¿de acuerdo? Y entonces, dentro de lo que son los métodos simplificados, lo que nos pedían es que diésemos un resultado que se pareciese al que daba la herramienta unificada o el líder, pero peor. Siempre quedándonos de lo peor. Entonces, en CEX estamos de forma intencionada, en CEX certificación, ¿de acuerdo? En CEX certificación estamos de forma intencionada penalizando los resultados, para quedarnos siempre de forma en lo peor. En CEX verificación de código técnico ya no hacemos penalización.
porque estamos aplicando la 52.016 y lo que salga. Y entonces cualquier otro método de cálculo que utilice la 52.016 tiene que dar los mismos resultados. Bueno, pues el CERMA ahí está. Es decir, me parece, yo siempre he pensado que el CERMA, comparado con... Es que intento no hablar nunca de lo que hacen los otros, ¿de acuerdo? Desde luego, CERMA es un programa estupendo. O sea, CERMA es un programa, desde luego, es decir, estupendo. Así como, por ejemplo, pues hay otros programas simplificados que ya no se usan, pues CERMA comparado con eso es infinitamente mejor. ¿De acuerdo? Y CERMA es muy buen programa. Utiliza CERMA y yo el C3X. Pues es decir, CERMA es un programa estupendo. CERMA, lo que pasa es que la utilización de CERMA a nivel nacional es bastante residual. ¿Qué opinas de programas online tipo Esfera o Cefaira? No sé cómo se llama. Hay una iniciativa en Cataluña, ¿Sí? que no sé si es copia o va en paralelo, que la idea es que el programa funcione online. Sí. Y hace la comparación con un motor que es alquilado, supongo que será Energy Plus o algo así. O sea, son programas de pago y realmente lo que hacen es que no lo conozco. Pero vamos, en principio cualquier cosa que sea online pues tiene un atractivo especial. De hecho, dentro de lo que es nosotros en el proyecto de Panacea tenemos una herramienta que es online, que metes las cosas parecida como la metes en CEX y bueno, y en este caso estamos utilizando para calcular la 52.016, pero el método mensual. Entonces, vamos a ver, es que al final aquí se habla muchísimo de la precisión, la precisión. Nosotros somos expertos también en simulación con Energy Plus, de hecho tenemos el SG Safe, tenemos no sé, realmente que somos buenos con la simulación con Energy Plus. Y al final, yo os aseguro que tú cuando haces un edificio de nuevo, y si no lo calibras, el consumo que te va a dar el Energy Plus, que es el mejor motor de simulación que hay ahora, va a ser igual el doble o la mitad. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque, joder, al final hay cosas que dices, bueno, ¿y cómo van a estar las luces encendidas o apagadas dentro del edificio? ¿Cómo van a estar las persianas subidas o bajadas? ¿Cómo van a ser las pérdidas en los circuitos de distribución? O sea, hay tal cantidad de variables que no sabes exactamente cómo están en el edificio y cómo van a estar durante la utilización del edificio, que dices, bueno, pues esto hasta que no lo calibras, pues no te queda, no consigues ajustar los... De hecho, lo que suele ocurrir es que tú te pones a calibrar y calibrar es empezar a hacer miles de simulaciones en el que vas cambiando parámetros hasta que la cosa se parece. Pues hay muchas veces corres el riesgo de lo que llaman y esto se va a reír Penélope porque que es el overfitting, que es decir, te estás ajustando mucho a los resultados de un año y conforme más te ajustas a los resultados de un año, más te separas de los otros años. Por lo tanto, o sea, al final hablar de precisión de los modelos es un poco complicado. Y la posibilidad de que C3X, que si no me equivoco es Python, conectara con los programas de BIM. Bueno, no, eso lo tenemos. De hecho, tenemos ahora mismo en desarrollo, Revit con CEX. O sea, bueno, de hecho, lo tenemos a punto de sacar, la exportación desde Revit a CEX, y desde Revit a SG Safe. Estamos Sí. con las pruebas finales, porque Sí. todo funciona, que todo está saliendo bien, pero El Cefaira lo que hace es que chupa modelos BIM. está ya. Sí. Este que os comentaba es online y chupa modelos BIM y los pasa por Energy Plus. Sí. ¿Te serviría también de CIPEMET meter también C3X? No, porque es otro. A ver, que nos están aquí. Nos están... Venga, muchísimas gracias. Espera, que voy a cortar la grabación.
o similar. No te puedo obligar a eso si está programado.